responsabilidad de analizar qué es lo que está pasando en España desde la óptica de la geopolítica, de la estrategia mundial, de quienes están detrás del telón, que normalmente suele ser Washington y quienes están al frente de la OTAN, que al fin y al cabo no deja de ser más que una extensión del Estado profundo americano, norteamericano, que maneja los hilos de la hegemonía mundial y que no las maneja de una forma limpia. Ha desaparecido, yo creo que, me cuesta mucho decirlo, pero yo creo que por fortuna para la humanidad, un personaje siniestro que era Kissinger, que previsiblemente o posiblemente o supuestamente organizó el asesinato de la mano de ETA. ¿Y quién está detrás de ETA? ¿De quién depende ETA? Gran pregunta que cabría preguntarse, cuestionarse. Y en este caso, todo lo que está pasando en España, la desvertebración de España, la destrucción de su unidad, la balcanización, esta palabra es muy aplicable al caso de España, la balcanización de España, la fragmentación, la división, el enfrentamiento entre españoles y este caos diseñado desde las cloacas del mundo, para las cuales está a su disposición el Señor que nos gobierna, que se reunió con Soros al principio de su puesta en escena en Moncloa, recuérdenlo, pues hay que buscar algún parangón para explicar lo que sucede y por tanto ser conscientes de en qué manos está la cuna que nos mece a los españoles, llevándolos a una sinarquía que nos produce una anarquía, que no es lo mismo, un caos como el que ya vivió Yugoslavia. Y conviene aprender de Yugoslavia para hacer deducciones de qué es lo que se está moviendo detrás de la cortina, detrás de el telón que nos esconde la escena. Es interesante hacer estos análisis para saber a dónde vamos y por lo menos ser conscientes de que si nos llevan por ahí con unos señores que se prestan al juego, que son organizadores del marco del juego del ajedrez, organizan las piezas para un determinado fin, objeto y destino, y habrá que ver qué premios reciben a cambio de esta dinámica, independientemente de que haya gente muy inconsciente que no sepa analizar entre líneas el texto en el que se escribe nuestra historia presente. Al efecto de que abramos un poco los ojos, conviene saber de boca de alguien que vivió directamente e intensamente el problema yugoslavo a través de su familia, que nos cuente lo que pasó en Yugoslavia. Y por eso pongo este vídeo de Boris Kolbar, me parece que se apellida Boris Kolbar, cuyo enlace lo incluyo dentro del propio vídeo que les voy a poner a ustedes y que es un corte del documental principal, del documental completo, que les aconsejo vivamente que lo vean. No he puesto el documental íntegro para que vean exactamente lo que yo quiero que vean y analicen por deducción, por inferencia, cómo se está
posiblemente o probablemente o supuestamente reproduciendo el mismo esquema de atraco con violencia que vivió Yugoslavia. Vean, comprueben y deduzcan y saquen sus conclusiones. Algo malo estaba empezando a ocurrir. Yo no quería, no tenía ninguna gana. Viajaba hacia el Gamba con mis amigos, veía Cosmos de Carl Sagan, dibujaba, construía robots, coches, monstruos. Yo no quería, no tenía ninguna gana de separarme de mis amigos, pero me dijeron que sería divertido, que aprendería español y que, bueno, estaríamos solo 4 años y que luego nos volveríamos y que todo seguiría igual, como siempre. El hecho es que nunca volvimos, porque a los pocos años empezó el desastre. Yo con 13 años no entendía nada, pero sentía que algo malo estaba empezando a ocurrir. Había una nueva preocupación en la voz de mis padres, conversaciones telefónicas largas y muy serias. Empecé a escuchar cosas como embargo económico o inflación o visa Schengen y un día escuché la palabra rat, guerra. Y no era nada como esto. Era el horror. Yo no podía entender cómo alguien puede hacer esto. ¿Cómo cabe esto bajo el cielo? ¿Cómo es posible que pase esto? ¿Por qué lo hacen? ¿Por ser croatas? ¿O serbios? ¿O musulmanes? Y de repente era lo único de lo que se hablaba. ¿Quién disparó primero? ¿Somos nosotros los malos? ¿Son estos los buenos? Pero ¿cómo pasamos de esto a esto otro? La respuesta de la mayoría de los youtubers aficionados a la historia, al igual que los documentales de la 2 y la BBC y los libros de texto en esta parte del mundo, vienen a decir que, bueno, que Yugoslavia era un país muy joven, artificial, un hervidero con demasiadas etnias confrontadas, que era un polvorín y que, tarde o temprano, tenía que explotar. Las guerras de segmentación eran inevitables. Pero gracias a la comunidad internacional pudo lograrse la paz y que de las cenizas de la obsoleta Yugoslavia nazcan 6 nuevos estados europeos. Las hojas caen en otoño, los salmones van a desovar en la primavera y la gente de los Balcanes pues hace la guerra y se mata entre sí. Pues no fue así. La muerte de Yugoslavia no fue algo espontáneo ni natural, fue provocada. Fue una demolición en toda regla, descontrolada y sucia. Tómate la pastilla roja, ponte las gafas de sol y prepárate. Aquí viene la parte chunga. Tras 40 años de jugar al Monopoly contra Moscú, Washington gana la Guerra Fría. Cae el muro de Berlín, se desmantela el Pacto de Varsovia, la Unión Soviética se desmorona y con ella los gobiernos satélite en todo el bloque del este. Es el fin de la escasez y la represión comunista y la gente lo celebra como una fiesta. Pizza Hut y medias de nylon llegan a toda Europa del Este. Sube al poder un nuevo gobierno que no ofrece resistencias a Occidente y la OTAN tiene vía libre para expandirse hacia el este. Desde la perspectiva del monopolio geoestratégico, era un éxito rotundo. Pero había un fleco. Yugoslavia no era un país satélite de la URSS, era independiente y libre, y sí, tenía toda clase de dificultades a finales de los 80. El Partido Comunista era terriblemente ineficiente y anquilosado en el pasado y paralizado tras la muerte de Tito.
Pero con todo esto, estaba lejos de cualquier sublevación popular. La inmensa mayoría de los yugoslavos deseaba reformas y apertura, pero no a costa de tirar abajo el gobierno, ni desmembrar la Federación Yugoslava, ni muchísimo menos atacarnos los unos a los otros. Para conquistar esta casilla, Washington y sus socios aplicaron la más elemental de las doctrinas imperiales: divide y vencerás. A principios del 90, el Congreso de los Estados Unidos suspendió el Tratado de Comercio con Yugoslavia, y el Fondo Monetario Internacional, el ariete económico de Washington, declaró que ahora, como condición de su crédito, se impone un ajuste estructural hecho a medida. Aplicaron un mix de devaluación monetaria, congelamiento salarial, desregulación de precios, más aumento de impuestos. En cuestión de meses, 2.435 empresas estatales cerraron y 600.000 personas perdieron sus trabajos. La economía yugoslava entró en coma. El PIB cayó un 22,5%. La inflación llegó a un 200% y siguió subiendo hasta un absurdo 1.134%. El ajuste estructural de los muchachos del FMI estaba dando excelentes resultados. Mientras tanto, sus colegas del Congreso invitaban ahora a las repúblicas integrantes a independizarse. Esta es la Ley de Asignaciones de Operaciones Exteriores de noviembre del 91. En la página 85 acuerdan que a partir de tal día van a apoyar la celebración de elecciones libres en las 6 repúblicas integrantes de Yugoslavia. Quiero que pienses por un momento lo que esto supone. La economía está paralizada, la moneda nacional desvalorizada, hay huelgas masivas en todo el país y en ese momento la superpotencia mundial te dice que ya no le interesa tratar más contigo, el gobierno de un país soberano, sino que a partir de ahora le interesa más tratar con los representantes de las repúblicas integrantes y que pone a disposición fondos y créditos si estos se independizan. El gobierno protesta, lógicamente, intenta maniobrar, pero no hay nada que hacer. Y todos los jugadores de la partida entienden que Yugoslavia está sentenciada de muerte. Zaključujem sednicu. De la noche a la mañana hacen aparición unos nuevos líderes nacionalistas. Hasta ayer, aparatchiks del partido que juraban lealtad a la Federación ahora se presentan como salvadores de la raza y nos dicen que Yugoslavia ya no, que ahora somos eslovenos, somos croatas, somos serbios, somos musulmanes, somos kosovares. Recuerda tus orígenes, recuerda a tu Dios. Ellos nos odian, esta tierra nos pertenece. Yugoslavia se hunde, Europa nos espera. Y aquí sí, Yugoslavia se rompe y se sume en el caos y en la guerra. Y ojo, que nadie entienda que estoy haciendo aquí un argumento en contra de la autodeterminación de ningún pueblo, pero si había que disolver la Federación Yugoslava, tenía que haberse hecho de otra manera, con un proceso interno, una transición, haciendo política, con garantías de paz y con todo el tiempo del mundo y sobre todo poniendo a las personas primero. Pero no. Se hizo a toda prisa, izando banderas, insuflando dinero y armas y soplando para que arda. Se hizo mal, a sabiendas de que habría lío. Se hizo a sabiendas de que no eran cortes limpios. Y si no se hacía despacio habría conflicto, y se agitarían los fantasmas del pasado, y se erguirían los peores elementos de la sociedad. Pero Boris, que Yugoslavia era un hervidero de muchas etnias y religiones que por eso se descompuso. Y repito una cosa para que quede clara. En los 80 a nadie le importaba quién era de dónde. Simplemente no era un tema, o a lo sumo era una curiosidad o un chascarrillo. En Yugoslavia no había más tensión étnica que en España con Cataluña y el País Vasco. Escocia quería independizarse, Gales, Bavaria, Córcega, Flandes, todos estos territorios tienen un proyecto de independencia, una historia propia, una lengua un poco diferente. La diferencia es que en el caso de Yugoslavia había poderosos intereses a favor de la separación, y en estos otros casos los intereses son insuficientes para inclinar la balanza. And we look forward to welcoming you as a partner in NATO.
May God bless Croatia, and thank you for coming. Cui bono, preguntaban Cicerón y Séneca para afirmar que aquel a quien aprovecha el crimen es quien lo ha cometido. ¿A quién le aprovecha la Yugoslavia rota? Veamos. Cuando terminaron las guerras, todo lo que tenía algo de valor de la antigua Yugoslavia, compañías eléctricas, telefónicas, minería, automoción, todo ha sido privatizado y vendido al mejor postor. Las pequeñas economías altamente endeudadas son mercados secundarios dependientes de los bancos europeos y en los que la mejor opción para la gente formada es emigrar. Son territorios subordinados en lo económico y en lo político.